Dixo presenta información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. En este episodio del lunes le vamos a entrar de lleno al debate más importante que hay hoy en el mundo. ¿Democracia sí o no? ¿Te sirve de algo la democracia o solo le sirve a los poderosos? ¿Vale la pena que defiendas los principios y las instituciones que conforman una democracia? ¿Cómo ganaron el debate en México los populistas antidemocracia? ¿Qué fue lo que hicieron? Además, nuestra sección del microscopio, el regreso de los empresarios organizados a la discusión sobre la república, a la lucha por la democracia. Por eso, el episodio de hoy se llama Volver a contar la historia de éxito y necesidad de la democracia. A lo largo del siglo XX, una disputa ideológica dividió al mundo en dos grandes polos. Capitalismo como modelo económico sustentado por una democracia liberal contra diferentes formas de socialismo y comunismo sustentadas en tiranías totalitarias. Quienes se autoproclamaban de izquierda tenían que hacer absurdos malabares argumentativos para respaldar dictaduras brutales como la cubana, la china o la Unión Soviética. Quienes se autoproclamaban de derecha o defensores del capitalismo veían al fantasma del comunismo en cualquier lugar y podían ser tan brutales e inhumanos como sus adversarios. Los líderes de los dos grandes polos, es decir, la Unión Soviética y Estados Unidos, evitaron confrontarse directamente, pero provocaron innumerables guerras y conflictos armados por todo el mundo. La guerra en Corea, la guerra en Vietnam, así como innumerables guerras civiles en países latinoamericanos, africanos y asiáticos que ellos mismos provocaban. Se trataba de una burda lucha entre los líderes de los polos de poder por la dominación del mundo, que disfrazaban como luchas ideológicas entre dos modelos muy distintos de administración del poder. Esa confrontación ideológica genérica se quedó sin sustento a principios de la década de 1990. La Unión Soviética desapareció y se pulverizó en 15 países independientes y soberanos con diferentes formas de gobierno y completamente distintos modelos económicos. Rusia, el país más grande y poderoso de esos 15 países independientes que surgieron de la Unión Soviética, se convirtió rápidamente en una corrupta oligarquía capturada por una mafia de empresarios corruptos y exlíderes políticos de la antigua Unión Soviética que olvidaron todo tipo de ideologías y generaron un capitalismo de oligarcas. Se repartieron el poder político y económico que muchos de ellos conservan hoy a la fecha y olvidaron para siempre cualquier idea cercana al socialismo que antes apoyaban. Por su parte, el gran dragón comunista del mundo, China, olvidó por completo también por esa misma década su aversión al capitalismo y generó una de las maquinarias económicas más eficientes y dinámicas de la historia del mundo, con todos los beneficios del capitalismo que tanto despreciaban, pero sustentada en un modelo político de control y concentración del poder en manos de una pequeña élite, de una pequeña oligarquía que se sigue diciendo popular, pero que controla y se traspasa el poder como si fueran una monarquía antigua. Salvo China, el resto de los países del mundo suele autodenominarse hoy como una democracia. Y junto con China, todos son parte del gran mercado global capitalista que sufre y se beneficia de las reglas de este modelo económico, el capitalismo. Así, desde hace 3 décadas, es absurdo hablar de batallas ideológicas que pueden denominarse como capitalismo contra comunismo o socialismo, o izquierdas contra derechas. Hoy, la gran batalla en el mundo es entre demócratas liberales y populistas autoritarios. Así de sencillo. Los primeros estamos convencidos de que una democracia liberal debe tener por lo menos 5 elementos básicos para ser llamada democracia. 1. Elecciones libres, legales, transparentes, competidas y periódicas. 2. Supremacía de la Constitución y la ley. Esto es, un Estado de Derecho. 3. División clara y eficaz de los poderes. 4. Un listado de derechos fundamentales de los que puede gozar toda la población sin excepción. Y 5. Instrumentos legales eficaces para hacer válidos
esos derechos. Quienes defendemos la democracia liberal partimos de la idea de individuos libres, con derechos fundamentales que pueden enfrentar al Estado porque éste está bien regulado, está limitado y su poder está repartido en diferentes instancias. A partir de estos 5 elementos centrales, el resto de las discusiones son de política pública, de eficacia, de cultura democrática, de ciudadanía, de desarrollo económico e igualdad, pero todo dentro del marco de estos 5 elementos centrales de la democracia, lo que genera la posibilidad de que todos estén incluidos en la discusión y de que ningún grupo o persona pueda ser violentado en sus derechos y libertades o excluido de la discusión. Los enemigos de la democracia liberal son los tiranos o aspirantes a tiranos que solo aceptan los resultados de una elección cuando ésta les favorece. Son esas personas que desprecian cualquier límite constitucional o legal a sus funciones, que buscan siempre la concentración del poder y la dominación o sometimiento de otros poderes, y que no tienen vergüenza alguna en dividir al país entre quienes merecen derechos y libertades y quienes no los merecen. A los primeros los defienden, a los segundos los atacan. Estos populistas autoritarios se autoproclaman de izquierda o de derecha según convenga, con base en las preferencias políticas del momento en sus respectivos países. Si tomamos el último índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, correspondiente a los años 2023 y 2024, de los primeros 50 lugares de la lista, es decir, los 50 países con mayor desarrollo humano, solo 7 son naciones no democráticas. Hong Kong en el lugar 4, Singapur en el 9, Emiratos Árabes en el 17, Bahrein en el 34, Qatar y Arabia Saudita empatados en el 40 y Kuwait en el 49. Es decir, entre los primeros 50 lugares de desarrollo humano de todo el mundo, uno de los índices más complejos y completos del mundo realizado por Naciones Unidas, 43 son democracias que luchan contra el populismo autoritario. Esto es, el 86% de los primeros 50 lugares del mundo, es decir, un dominio contundente de la democracia liberal, deja claro el éxito de esta. Es decir, el éxito de la democracia en el desarrollo humano se confirma también con la revisión de los últimos 50 lugares de esa misma tabla, es decir, los que menos desarrollo humano ofrecen a su población. En esos últimos 50 lugares, solo vemos naciones no democráticas, que llevan años o décadas luchando por tener elecciones democráticas, por tener un Estado de Derecho, por tener división de poderes o derechos y libertades para todos. Es decir, ¿con las democracias se asegura el desarrollo? Por supuesto que no. Eso sería bobísimo de asegurar. La democracia es solo una buena plataforma para poder generar desarrollo con buenas políticas públicas que generen crecimiento y estabilidad e igualdad de oportunidades. La violencia tolerada, la corrupción impune, la mala planeación, la mala evaluación o el mal diseño de políticas públicas, la ausencia de rendición de cuentas, la falta de técnica y capacidad, la concentración del poder económico, la desigualdad, la pobreza. Todas estas son fallas que pueden suceder dentro de una democracia, que la lleva a tener malos resultados. Todas esas fallas son corregibles dentro del propio modelo democrático y ese debería de ser el único debate. El problema ha sido que los populistas autoritarios y sus porristas se aprovechan de esos problemas para explotarlos como deficiencias inherentes a la democracia y el pretexto perfecto para destruirla. El movimiento nacional populista del Obradorato se ha encargado de tergiversar la joven historia de la democracia mexicana. Construyó un discurso, con ayuda de muchos cómplices, en el que ubica como culpables de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia, de la corrupción que hay en México, a las propias instituciones democráticas que construimos entre todos durante 3 décadas. Igual que otros movimientos nacional populistas del mundo, que llegaron al poder por la vía democrática, que prometieron defender a la democracia y corregir sus vicios, que prometieron someterse a las leyes y a las instituciones de la República para llegar al poder y luego dedicarse a violar las leyes, a prometer impunidad a todos los suyos, a armar una gigante y multimillonaria maquinaria de compra y coacción del voto para aferrarse al poder y después poder destruir las instituciones de la democracia. Sí, las que los llevaron al poder. En el discurso nacional populista del Obradorato, los enemigos del pueblo son las instituciones de la República, porque según la caricatura que le venden a sus fieles, estas fueron construidas por una
oligarquía que aún las controla y por eso deben ser destruidas. El término nacional populista se lo escuché por primera vez a Pablo Magluf y lo tomo prestado porque me parece muy preciso para describir a este movimiento. Así, los enemigos del pueblo no son la corrupción impune, ni la violencia fuera de control, ni la pobreza, ni la falta de oportunidades para millones, ni la pésima calidad de la educación pública o el nulo acceso a la salud para millones de personas. No, los enemigos del pueblo son el Poder Judicial, el órgano que administra las elecciones, el Instituto de Transparencia, el órgano de regulación económica y de competencia, el órgano que regula las telecomunicaciones, el órgano que regula la energía, el que evalúa los programas sociales, el órgano de información estadística que genera veracidad y un largo etcétera de instituciones que son los reales enemigos del pueblo. Sí, eso es lo que dice el nacionalpopulismo del obradorato. A ellos les debemos todos nuestros males, porque los generó una oligarquía. La candidata electa ha repetido sin pudor alguno este discurso de su jefe, palabra por palabra. La mayoría de estas instituciones se encuentran consagradas en la Constitución. López no pudo desaparecerlas durante su mandato, pero pretende hacerlo doblando su discurso con la trampa de la sobrerepresentación. Como protección antitiranos, las instituciones de la República están consagradas en la norma más difícil de modificar, que es la Constitución, que requiere para ser modificada 2/3 partes del Congreso y la mitad más uno de todos los congresos estatales, como dice el artículo 135 de la Constitución, que por cierto también estaría en peligro de ser modificado. Morena y sus aliados solo obtuvieron el 54% de la votación para elegir diputados, es decir, 32.5 millones de los 98 millones de mexicanos en la lista nominal. Esto es el 33% del total de electores. Con eso, pretenden argumentar que tienen la legitimidad y el derecho para destruir a la República, modificando a placer la Constitución, porque quieren el 74% de los asientos en la Cámara de Diputados. Es decir, lograron convencer a millones de personas de que el enemigo del desarrollo, el causante de la pobreza y de la desigualdad, el causante de las injusticias y la violencia, es el modelo democrático y sus instituciones, y que su mandato en las urnas es destruirlo. Me atrevo a decir que la mayoría de quienes votaron por el nacionalpopulismo morenista no tenían ni idea de las implicaciones de su voto, pero eso hoy no importa, porque el obradorato está empeñado en mantener ese discurso de haber obtenido el permiso de los electores para destruir la República con su voto. Nos ganaron en la narrativa. Contaron una historia más atractiva que la defensa de la democracia. No supimos contar la historia del éxito y de la necesidad de la democracia, y dejamos que millones de personas creyeran que se puede mejorar a través de la concentración del poder y de la impunidad sistémica. Lo único que me genera esperanza hoy es que finalmente se ve y se siente el sentido de urgencia y de emergencia en varios actores fundamentales que estaban muy desaparecidos de la discusión. Con gusto le doy la bienvenida de vuelta a la defensa de las instituciones de la República al sector empresarial organizado. Sí, a esos empresarios que de pronto parecían ausentes de esta discusión. Con gusto veo la rebelión de los jueces y los empleados del Poder Judicial que se fueron a paro. Con gusto veo la tensión de la comunidad internacional y de claros pronunciamientos de organizaciones y medios internacionales en contra de la reforma que pretende destruir al Poder Judicial y por lo tanto la República. Pero necesitamos mucho más. Más vehemencia, más contundencia, más claridad, más rechazo, más indignación, más voces, más plumas, más universidades, más organizaciones religiosas, más gremios. Necesitamos más México para defender la República. Tenemos que volver a contar la historia de éxitos de la democracia para recuperar un día a esta democracia y reconstruirla, sin los errores de la primera etapa, para que no nos vuelvan a engañar. El microscopio de Factor Kaiser. Bienvenidos de vuelta a la defensa de la República, empresarios organizados. Después de una larga y penosa ausencia de las discusiones más importantes en defensa de la República, ayer me dio mucho gusto ver un comunicado suscrito por el Consejo Coordinador Empresarial, el órgano más importante de los empresarios y sus organizaciones miembros, que finalmente rechaza con claridad y contundencia el pretendido atraco de la sobrerepresentación. Cito los párrafos más importantes, más relevantes de esta carta.
En los próximos días se tomará una de las decisiones más importantes para la democracia mexicana. Las autoridades electorales tienen la responsabilidad histórica de determinar, con base en la voluntad ciudadana expresada en las urnas, la asignación de las diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados. Lo que está en juego, dice la carta, en esta decisión es la preservación de los equilibrios democráticos, el respeto del voto popular y, por ende, la representación política del país. Ese es el espíritu que, desde nuestra perspectiva, debe prevalecer de cara a la asignación y a los topes de sobrerepresentación. Sigo con la cita. Por lo anterior, el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, y los organismos que lo integran, hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral, INE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para realizar la asignación de diputaciones plurinominales mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano. Sigo con la cita. La representación proporcional constituye un mecanismo para hacer vigente el pluralismo político y que las minorías estén debidamente representadas en el seno legislativo. En este sentido, nuestra Constitución establece, en su artículo 54, que ningún partido puede tener una sobrerepresentación en el Congreso mayor al 8% respecto de los votos obtenidos en las urnas, ni contar con más de 300 diputados en total. Eso explicó el CCE. Sigo con la cita. Asimismo, la fracción 1 del mismo artículo establece el requisito de registrar candidatos en al menos 200 distritos electorales para tener derecho a diputaciones plurinominales, lo cual solo se cumple si se toma en cuenta la coalición en su conjunto y no a cada partido político de manera individual. Es decir, la posición es perfectamente clara y contundente y está suscrita por todos los miembros del órgano máximo del sector empresarial. Varios de los miembros del CCE lo publicaron en sus propias redes sociales y el comunicado fue replicado por todos los medios de comunicación más importantes de este país. De inmediato reaccionó López en su mañanera y les dijo de todo. Lo que yo espero es que se mantengan firmes y valientes en la defensa de la República. No lo espero solo yo. Los ciudadanos de este país queremos confiar en ustedes, los empresarios organizados de México. Queremos confiar en su valentía, en su responsabilidad, en su compromiso con la República. Ojalá no se dejen amedrentar por López, porque necesitamos a todos los empresarios organizados y no organizados, del lado de la República. Ahí donde deben estar. Una producción de Dixo.